nombre es Ricardo Alfieri, fotógrafo, 48 años de trabajo como reportero gráfico, en la editorial Atlántida, en Perfil, en el diario Clarín, en la Conmebol y en Soccer Magazine de Japón. Comencé en la fotografía con mi padre, que fue mi maestro. Ya de chico, cuando yo tenía estilo 8 o 9 años, lo acompañaba a hacer notas, algunas producciones que él hacía para la revista El Gráfico, para la revista Gente. Es más, a los 9 años en una producción salí tapa de la revista El Gráfico con José Baraca, que era un gran jugador de la selección argentina. Comencé en la fotografía, primero en la parte de laboratorio, en el año 69, donde la editorial Atlántida contaba con un staff de 30 fotógrafos, donde la mayoría de las notas se hacían en blanco y negro y con algo de color. Entonces, yo durante 6-7 meses estuve ahí practicando, viendo todos los trabajos, porque en esa época se copiaban todas las fotos. Entonces yo trabajaba un poco en la cubeta y tenía la posibilidad de desarrollar mi visión de todos los trabajos de los fotógrafos, porque cada fotógrafo venía, tenía que hacer el revelado y tenía que hacer unas 10-12 copias para después presentar en la redacción. Realmente eso fue como hacer un curso de Harvard de la fotografía argentina. Contábamos con revistas de toda índole, deportivas como El Gráfico, de actualidad como la revista Gente, teníamos la revista Somos Política, Para Ti de modas, Canal TV, que era todo de artistas, así que teníamos una alta experiencia en variedad de fotografías periodísticas. Yo después, mi especialidad fue la parte deportiva, pero con los 20 años que trabajé en Atlántida me sirvió para tener una buena visión de lo que es el fotoperiodismo y la actividad del reportero gráfico. Cubrí 10 mundiales de fútbol, desde 1974 en Alemania hasta Sudáfrica 2010. Tuve la suerte de ver a Argentina 2 veces campeón del mundo, en el 78 y en el año 86, en México. Y bueno, desarrollando el trabajo. Dentro de mi especialización, yo comencé como primera nota fotográfica que hice, recuerdo que estuve en la antigua cancha de San Lorenzo en el año 71, en un partido de San Lorenzo con Racing Club. Eso es lo que recuerdo como mi primera nota. Después tuve la suerte realmente de trabajar en el periodismo gráfico en una época, toda la década del 70, 80, 90 y parte del 2000, que creo que la parte gráfica, es decir, no había todo esto que hay ahora en el siglo XXI de redes sociales, entonces lo que importaba era la fotografía, los textos, se vendían muchas revistas, los diarios, es decir, el periodismo gráfico era fundamental para la información del público. Yo recuerdo que en eventos importantes como el Mundial del año 78, la revista El Gráfico llegó a vender 1 millón de ejemplares semanales. Eran 2 días de imprimir revista. La función del fotógrafo para mí es fundamental, es decir, el reportero gráfico es un periodista que produce imágenes. Es una persona que tiene que tener
una capacidad de visión, de poder manejar situaciones. Tenés que tener un complemento importante, es decir, tenés que tener muy buena concentración, tenés que estar muy atento a determinadas cosas. Es decir, tenés que andar como si fuera en automovilismo en sexta velocidad. Es decir, no podés estar dormido en ningún momento. Yo tuve la suerte de tener algunos aciertos y algunas experiencias. Tuve una época de deporte exitoso, con Vilas en el tenis, con Reutemann en Fórmula 1, con Monzón en boxeo, más los mundiales que ya comenté que tuve, con Maradona, con Messi. Es decir, tuve una suerte de tener grandes ídolos deportivos y yo como fotógrafo poder haberlos fotografiado. De entre las notas que tengo como para contar y destacar y recuerdos, comienzo, por ejemplo, en el año 72, realmente hice una nota importante, no tan sí por el personaje y no por la gran calidad de foto. Y me llama el jefe que tenía que salir urgente para Balcarce, que había muerto el papá de Fangio y estaban en pleno velatorio y al otro día era el entierro. El féretro se lo llevaban estilo 11 de la mañana. Y yo tuve estilo 9 de la mañana, yo ya estaba por el frente de la casa de Fangio y tuve la oportunidad de entrar sin cámaras, es decir, llegaba una cámara Nikon F en el bolsillo derecho y la angular de 28 en el otro. Tenía un saco, entonces entré así como si fuera un invitado y después de quedarme 2 horas ahí entre las personas que estaban acompañando a Juan Manuel Fangio en el velatorio, llega un momento que viene el cura, el párroco, a dar el sermón y entonces entra Fangio y Bordeu a una habitación que era donde estaba el féretro y yo me meto atrás del cura y quedamos encerrados. Fue un momento de tensión, imagínate, porque estaba Fangio con su papá en el cajón, fallecido, yo atrás del cura, sin nada de luz, y digo, ¿qué hago acá? Porque a mí me daba no sé qué poder hacer ese momento tan drástico. Y bueno, digo, soy fotógrafo, vine acá para hacer una foto, así que armé la cámara como pude, saqué en baja velocidad 3 fotos, creo que saqué en 8 de velocidad y 2.8 de diafragma y con 4. La foto salió un poco movida porque no había nada de luz, solo de una ventana que daba un poco de reflejo. Y fueron una foto publicada en la revista Gente impactante porque realmente fue un momento excepcional. Otra nota que también tuve así importante en mi carrera fueron la foto de la bengala que pude sacar en Brasil, en el Maracaná, en el estadio Río de Janeiro, en un partido de eliminatorias de Chile y de Brasil-Chile. Un partido que era definitorio a ver cuál de los dos equipos pasaban al Mundial de Italia 1990. Un partido disputado, muy tenso, bastante problemático, y de repente cae una bengala en el estadio. Éramos 120 fotógrafos cubriendo el partido y televisado en directo por la Red O Globo. Al caer la bengala, el arquero Rojas hace una gran humareda y el arquero Rojas
se tira dentro de esa humareda y se produce, cuando se va el humo, él les queda totalmente sangrando, la camiseta sangrando y chorreando sangre. Y el árbitro en ese momento, que era Juan Carlos Lustó, da por finalizado el partido. Y bueno, terminamos, todos los fotógrafos nos fuimos para la parte de vestuario, todos empezaban, bueno, si teníamos una... Y la foto, no aparecía ninguna foto. Y yo había hecho toda una secuencia de fotos, pero era, imagínense, en diapositivo color. Entonces, realmente no podía ver lo que había fotografiado. Sí había visto la bengala que había salido y había hecho una secuencia de unas 16 fotos, pero bueno, como todos sabemos, hasta que uno no estuviera revelado el material y seguro, no podíamos disponer de nada. Y bueno, tuve la suerte de, una vez revelado eso, ese material, porque me exigieron, la gente de FIFA me pidió si podía colaborar, porque tenían que determinar si el partido se lo daban ganado a Chile o a Brasil, porque si la bengala lo hubiese pegado al arquero Rojas como estaba lastimado, el triunfo se lo iban a dar al partido ganado a Chile, entonces iba al Mundial de Italia Chile. Fue un documento, es decir, acá lo importante fue que la televisión con 8 o 10 cámaras, televisando en directo, y unos 110 fotógrafos que estábamos en el campo de juego, yo tuve la suerte de poder fotografiar eso. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Otra anécdota que tengo y comentarios de momentos difíciles de la profesión. Recuerdo el regreso de Perón. Perón llegaba en junio, no recuerdo bien el día, pero estilo 20 de junio creo del 73, llegaba nuevamente a Buenos Aires como para asumir la presidencia, y hubo una gran batalla en el Puente 12, que era de la Juventud Peronista y más montoneros contra la parte sindical. Fue una noche terrible porque se escuchaban balas. Nosotros, el periodismo, los fotógrafos, estábamos en una plataforma de madera en el palco, unos metros abajo de donde iba a hablar el general Perón, que le habían hecho una cabina blindada. A la mañana, porque el vuelo estaba programado para llegar estilo 9, 10 de la mañana, comenzó una batalla de balazos. Nosotros estábamos junto con la orquesta del Teatro Colón, con todos sus instrumentos. Estábamos todos en el escenario tirados cuerpo a tierra. La verdad que fue un hecho tremendo, no solo por el peligro, sino por las fotos que sacábamos, porque traían como prisioneros que los levantaban así del cabello. Fue un hecho periodístico muy grave para la sociedad argentina. Otra situación difícil que me tocó vivir, estando en un viaje en Nueva York. Yo había ido para la despedida de Pelé del Club Cosmos. Él estaba jugando en el Club Cosmos y yo fui a cubrirlo para la revista El Gráfico. Una vez, cubrí la revista El Gráfico, y al otro día había una carrera de Fórmula 1 en la cual intervenía Reutemann, que era en Watkins Glen, que era una ciudad que estaba a 400 kilómetros de Nueva York. Días de lluvia, viajé toda la noche con el redactor Orlando Ríos, llegamos al circuito. Imagínate que un fotógrafo llegara al circuito de Fórmula 1 una hora antes de la largada era un problema total, porque no conoces las curvas, no sabes cuáles son la mejor posición para tomar. Entonces, en el centro de prensa, hablando con algunos colegas, le pregunto, y me dicen que, me indican una curva como que era bastante buena para poder fotografiar en un día que era un diluvio.
Bueno, me traslado hasta esa curva, imagínate que estaba el guarray, yo tenía 1 metro de piso y atrás tenía un precipicio era como una montaña cortada de 30 a 40 metros, que si te llegabas a sacar ahí te matabas. Larga la carrera, bueno, yo estaba de rodillas, con un paraguas, con la rodilla en un paraguas contra el guarray, para protegerme de la lluvia, porque estaba con un lente de 300 milímetros, y viene toda la hondanada de autos, imagínate, 25 o 30 autos de Fórmula 1, levantaron una nube de agua que fue tremenda. Me quedo otra vuelta más, lo mismo. Y a la tercera vuelta, Reutemann venía como tercero o cuarto. Y a la tercera vuelta, un auto que venía por el medio del pelotón, no me preguntes quién era ni cómo era, se viene derecho hacia mí. Yo estaba de rodillas, con la rodilla manteniendo el paraguas contra el guarray, y un auto a 250 kilómetros se me viene derecho para donde estaba yo. Y en ese momento había contenciones con alambres. En las curvas ponían 3 o 4 contenciones de alambre, y el auto empezó a romper las contenciones de alambre y chocó de costado al lado mío. Es decir, que el auto de Fórmula 1 y yo nos separaba el guarray nada más. Te digo que se suspendió la carrera, yo quedé como petrificado. Yo no sabía lo que era el pánico, ni tenía, pero realmente quedé. Vinieron la ambulancia, me llevaron. Yo no tenía absolutamente nada. Lo único que me quedé era como petrificado. Son las anécdotas que uno tiene de esta linda profesión. Creo que volvería a repetir si volvieran a hacer esta historia de vida, porque el fotoperiodismo, la vida de reportero gráfico es excepcional. Tenés que dedicarle mucho tiempo de tu vida, es decir, abandonás un poco la familia por esta profesión. Tenés que tener gente que te acompañe bien, en este caso María Amelia, que es mi compañera de toda la vida. Si Dios quiere, en febrero cumpliremos 50 años de casados. Tengo 2 hijos, Paola Alfieri y Mauro Alfieri, que también siguen la profesión, trabajando en el diario La Nación y en forma independiente. Creo que es una profesión para adorar. Entre las cosas que habría que comentar, ¿cuál es la diferencia de la fotografía analógica con la fotografía digital? Son 2 mundos diferentes. La pasión y la obra que te da revelar un rollo, hacer la copia, es decir, esa elaboración que había en el laboratorio es única. Entiendo que hoy en día lo importante es la velocidad, la cámara digital. Me parece que nosotros en la época que usábamos la película, tanto ya sea diapositivo color como negativo color o negativo blanco y negro, estábamos en una gran desventaja. Primero, que las cámaras no tenían fotómetro, era todo manual. Tenías que saber de iluminación, tenías que manejar los fotómetros, el Lunasix, los fotómetros de flash. Es decir, había que tener una preparación bastante importante como para trabajar en los medios periodísticos. En la Argentina, la verdad, también me tocó vivir una época excepcional, que era la década del 70, 80 y 90, donde los fotógrafos aparentemente éramos como los jugadores de fútbol hoy de primera división. Las empresas nos ofrecían trabajo en una y otra, mejorándonos el sueldo, como
para ser como si fuéramos un jugador de fútbol que te compran de un club del otro por tu trabajo y por tu capacidad. Así que era una vida totalmente diferente a la actual, donde la profesión está pasando por un momento bastante delicado. Una profesión que en sí está como involucionando, porque antes un medio periodístico, tener una foto exclusiva era un mérito total, es decir, y hoy en día el periodismo es todo velocidad, todo urgente. Si uno ve los noticieros, las noticias, las páginas web, el cambio dinámico que hay, no se valora tanto el fotógrafo. Es decir, una foto antes impresa, doble página, en una revista era una cosa como una obra de arte. Esas son las diferencias. Entiendo que hay que adaptarse al nuevo mundo, a lo que se viene, que es esto, todo digitalización, todo teléfonos, todo web. Así que creo que la función del fotógrafo se dificulta bastante. En cuanto a una exposición fotográfica, recuerdo las grandes muestras fotográficas que hace Reporteros Gráficos todos los años, en las cuales yo en la década del 80 y del 90 participé en algunas. Y recuerdo una obra fotográfica que hizo mi padre en el año 87, donde después de haber finalizado su carrera como fotógrafo, hizo una gran muestra fotográfica en lo que era las Galerías Pacífico. Hoy está el Shopping Pacífico. Mi padre hizo toda una exposición de fotos y de trofeos que tenía, y en 15 días entraron más de 75.000 personas a ver la muestra. Es decir, fue un éxito total, fue una cancha de River bien completa, full. En el año 2019, preparando toda una muestra fotográfica, tengo la posibilidad, y ojalá me pueda cumplir, de hacer toda una muestra fotográfica del ADN Alfieri, es decir, la historia de mi padre, la mía y la de Mauro Alfieri, que está hoy actualmente trabajando, y recorrer la República Argentina y poder demostrar nuestras fotografías. Hicimos muchas cosas atractivas que me gustaría compartirlas con el pueblo argentino, que fueron nuestros lectores de toda la vida. Una vuelta tuve que hacer una nota para la revista Gente a Klaus Allman, que era un nazi que había fallecido en Paraguay y que sus restos estaban, como nadie lo había reclamado, sus restos estaban en la Facultad de Medicina, en una gran heladera donde había más de 50 cadáveres ahí. Y nosotros teníamos la clave que este hombre tenía las cruces vásticas grabadas en la planta del pie. Había unas 10 mesadas de cada lugar, todo con cadáveres, donde los médicos estudian. Era una cosa muy fuerte. El olor que había en el ambiente, y empezamos a bajar los cadáveres que estaban en la heladera. Pusimos como 5 o 6 cadáveres en el piso, y a este nazi, a Klaus Allman, lo pusimos sobre una mesada, y yo lo fotografié de todos los lados, sobre todo la planta de los pies, sus rostros. Fue una nota que vendió en todo el mundo, porque fue un éxito periodístico, sobre todo una revista como Paris Match, le dieron un valor a ese material increíble. Que ojalá les haya gustado esta historia. Agradezco a la gente del programa 2054 TV,
a Jorge Pérez que me haya invitado para hacer este reportaje, así que espero que sea de un gusto para ustedes, que los haya entretenido y que haya podido explicar mis 48 años en el fotoperiodismo. Muchas gracias, un fuerte abrazo a toda la gente de Bariloche y lo mejor.